If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto hoy sábado estar con todos ustedes, los amigos de Planeta Caracol en Caracol Radio, como siempre contándoles historias, compartiendo contenidos, profundizando sobre lo que representa nuestra riqueza natural, también nuestra responsabilidad frente a ello, y Caracol Radio firme, activo, impulsando este proyecto Unidos por los Bosques. Unidos por los Bosques es una alternativa, una ventana, una puesta en escena para que todos asumamos un papel, como en el teatro, claro que sí, un papel proactivo frente a la riqueza natural que tenemos. La semana pasada estábamos hablando con preocupación sobre diferentes fenómenos que han golpeado y siguen golpeando la Amazonía, nuestros bosques. ¿Quiénes están detrás de la deforestación? Pues bien, hoy vamos a hablar un tanto de magia, vamos a hablar un tanto de fábula. Pues los ríos los conocemos todos, claro, por supuesto, y qué delicia cuando uno llega a un río descalzo, el contacto con el agua, con la tierra. Pero les cuento, hoy vamos a hablar de los ríos voladores. Ojo, ríos voladores que nos garantizan vida, agricultura, agua, seguridad alimentaria, ríos voladores que nos conectan con la Amazonía, ríos voladores que llegan a los páramos. El agua no solo nace allí en el grifo, el agua nace en diferentes puntos de la selva y llega a nuestro hogar, pero esa magia la vamos a revelar en instantes porque estamos con Rodrigo Botero, Rodrigo, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Hola Rodrigo, tenemos hoy un invitado súper especial. Hola Fidel, muy buenos días para ti y para todos los que nos están escuchando. Claro que sí, nuestro invitado. Y qué gusto que esté aquí Gracias. En la mesa de trabajo de Planeta Caracol, Germán Andrade, investigador de la EAN, ex subdirector científico del Instituto Humboldt. Hola Germán, ¿qué tal? Mucho ¿Cómo gusto, estás? buenos días. Qué bueno verte por acá. Un día lluvioso, oscuro, Sí. para hablar de esta agua que nos llega de lejos. Pero mira que estos días en Bogotá, oscuros, lluviosos, me hacen recordar mi infancia aquí en la capital de la República, porque Bogotá se ha caracterizado por eso, ¿no? Por lo verde, por las lluvias, temperaturas bajas. Y de ese tiempo para acá, si me lo hubieran contado, yo no lo hubiera creído. Germán, ríos voladores garantizan o permiten que las aguas lleguen a ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, bueno, a todas las que están ubicadas aquí en los Andes. Rodrigo, hablemos de magia, démosle la palabra a Germán, ríos voladores. Bueno, es que aquí hay que empezar a pensar distinto, Claro que sí. porque a nosotros nos enseñaron que los páramos eran fábricas de agua. Entonces un páramo es una fábrica de agua es porque ahí algo raro pasa y se produce el agua. Resulta que los páramos son apenas un paso de un ciclo del agua, y el ciclo del agua es continental, planetario. No son las cuencas solamente, no es la escala en que usualmente lo miramos. Los ríos voladores son tal vez una de las hallazgos científicos más mágicos, pero también más demandantes de respuestas del ser humano. ¿Por qué? Porque lo que nos estamos dando cuenta es que la selva amazónica hace parte de un ciclo macro continental del agua, y hace parte, es decir, que otra cosa que nos enseñaron mal. A mí me enseñaron que donde llovía mucho había bosques, Sí. bosques pluviales, bosques, y ahora el mundo nos está mostrando que es en doble vía. Donde llueve mucho hay bosques, pero donde hay bosques llueve lo que debe llover. Okay. O sea que el bosque hace parte del ciclo del agua. La selva amazónica hace parte del ciclo del agua. Esto fue intuido desde el siglo XIX por algunos viajeros, y en el siglo XX Salati y algunos investigadores comenzaron a hacer una propuesta de que la selva estaba en un equilibrio con la atmósfera. Pero recientemente ya aparecieron los datos.
Los datos son mediciones muy finas de cuánta vapor de agua va pasando, cuánto entra por los árboles, cuánto sale por los árboles, y miradas de satélite grandes, donde se ve que ese chorro de vapor de agua va y tiene una salida por el norte y tiene una salida por el sur, dependiendo de la situación del planeta Tierra en ese momento. El eje del planeta va para el norte, va para el sur. Entonces, hoy sin duda podemos afirmar que una parte importantísima del agua que llega a los Andes tropicales, aquí a la ciudad de Bogotá y sobre todo a la cordillera central y oriental, viene de la selva amazónica, y sin la selva amazónica como está, simplemente no llegaría. O sea, esto es una conciencia muy importante, porque también tiene otro mensaje, y es que no es suficiente lo que haga un país, Colombia, lo que haga Venezuela, lo que haga Brasil, así lo haga bien la tarea, y sobre eso podemos conversar, así hiciera la tarea bien, es insuficiente, porque el ecosistema, el hidroecosistema, el agua, los árboles, etcétera, son parte de un solo sistema ecológico. Entonces estamos dependiendo necesariamente de lo que hagamos. El fenómeno es muy sencillo, pues no es sencillo, pero voy a tratar de explicarlo. Por favor. Resulta que el agua en el océano Atlántico tropical caliente se evapora. Así es. Eso lo entendemos. Los vientos del este vienen trayendo nubes de agua gigantescas desde el Atlántico. Exacto, apenas entran al continente, abajo del Amazonas, o sea, abajo de la desembocadura del Amazonas, comienzan a descargar. Eso pasa en todas las cordilleras, eso vemos que las nubes van subiendo y descargan. Tome su aguacero. Resulta que esa agua no solamente va al río y al mar otra vez, sino que una parte importante la absorben los árboles. ¿Se entiende? Los árboles son plantas, chupan esa agua, pero lo que es bien novedoso es que esa agua que sube por los tejidos de los árboles y sale por los estomas, por las hojitas, sale en forma de vapor de agua. Esas gotillas micro, un vapor, pues ese es el líquido muy fino, en 390.000 millones de árboles que puede haber en la selva amazónica. El dato es impresionante. Entonces esto ya se entiende uno que la selva es una bomba de agua que está devolviéndole a través del vapor de la transpiración de los árboles, está devolviendo vapor a la atmósfera, y ese vapor va del oriente al occidente, va discurriendo hacia la cordillera de los Andes. Entonces esa nube que se va gastando porque llueve, se va recargando con lo que la selva le devuelve. Digamos, en un modelo original se hablaba de 3 compartimentos, para entenderlo, pero hoy evidentemente es un proceso continuo. Entonces esa agua va recargando y va descargando, descargando, y llega hasta la parte alta de la Amazonía. Por el movimiento planetario, a veces esas corrientes salen hacia el norte, llanos orientales, Chingaza, todo el oriente. Por el movimiento planetario, a veces esas corrientes van hacia el sur. Por eso se hablaba que la sequía de Sao Paulo, que fue tan importante, la ciudad más grande de Latinoamérica, fue tan importante, puede estar asociada a la deforestación del sur de la Amazonía. Entonces, esto sí se puso grande, porque el río volador, quien gerencia, quien maneja, quien organiza un río volador, los seres humanos somos parte de ese sistema y estamos viendo con muchísima preocupación que se está destruyendo la selva, y se está destruyendo la selva de tal suerte que esta función hidrológica se puede comprometer. Además, un segundo punto, cuando las plantas liberan vapor de agua, hay consumo de calor. Es como lo que uno hace, pone una olla y prende, se calienta el vapor. Exacto. Entonces, como es al revés el proceso, hay consumo de calor. Cuando la labor de enfriamiento. Entonces, la selva amazónica es un sistema de refrigeramiento gratis, ahí lo tenemos todavía, y se ha calculado que en estas épocas que estamos hablando de grados centígrados por el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, se estima que la selva amazónica en su conjunto, por la labor de botar ese vaporcito y consumir calor, porque es pasar líquido a vapor, equivale a 1 grado centígrado a nivel planetario.
1 grado. 1 gradito. Date O sea, cuenta de la hubo un grado. importancia, amigo Acuérdense oyente. que estamos hablando de escenarios de 1.5 grados, de 2 grados, todos catastróficos, con mayor o menor grado. No es que 1.5 sea cómodo para nadie. 1.5 es gravísimo, pero es el mejor que podemos tener. Y 2, pues... Es el mínimo tolerable. ¿Qué pasa? Si destruimos la selva, no solo botamos CO2, que aumenta ese calor, sino que apagamos el refrigerador. Súmale otro grado. Exactamente. Apagamos el aire acondicionado natural que tenemos y sería 1 grado más, para no hablar, por supuesto, de la pérdida de biodiversidad y todo lo demás. Entonces, la selva amazónica es un ecosistema clave, estratégico, crítico para la estabilidad del planeta Tierra. Y hoy por hoy no tiene gobierno como tal. No hay quien esté pensando o actuando conforme a estos procesos ecológicos. Está suelto, está a la deriva. Silvestre. Silvestre, pero en proceso de amenazado. De amenaza, claro. Total. Silvestre, ojalá, eso sí, chévere, pero silvestre en proceso de degradación, que es lo que estamos constatando todos los días. Es un llamado tan fuerte a la humanidad que precisamente tal vez por eso no se escucha o no se sabe cómo responder. Y ese llamado hay que hacerlo cada vez más fuerte. Qué buena descripción, sin duda, la de Germán Andrade, investigador de la EAN, ex subdirector. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Científico del Instituto Humboldt, porque no es fácil aterrizar esa magia de los ríos aéreos, comprenderla, que es cierta, que existe el valor que tiene la Amazonía. Y aquí llegamos a un punto, Rodrigo, y es que la deforestación, por supuesto, toma dimensiones fatales. Si no se le pone tate quieto a ese tema, ojo con lo que puede pasar. De acuerdo, Fidel. El asunto que mencionó ahorita Germán es clave, porque nos pone de presente cómo estamos deforestando y estamos entonces quitando ese elemento vital de ese gran sistema, ¿cierto? Que es el que permite, por un lado, obviamente garantizar que ese ciclo del agua se mantenga funcionando, pero por el otro lado, al desprenderlo y al generar esa bomba ya no de agua, sino de calor, que es un poco lo que estamos empezando a ver en grandes áreas, ¿no? Entonces, no es solamente que haya más calor, entonces hay más calor, ya no hay la misma vegetación, hay un resecamiento de los suelos, ya no hay una capacidad para retener esa humedad en el suelo, que también es fundamental. Sí, eso va generando un proceso de aridificación. Al mismo tiempo, todas estas áreas amazónicas dependen en gran medida en su mantenimiento de la fertilidad natural que viene a partir de la materia orgánica que botan los bosques. Entonces vamos perdiendo la fertilidad natural. Solamente algunas áreas de los ríos podrían estar botando, digamos, los sedimentos que los renuevan. Entonces fíjate que es pérdida de fertilidad, es pérdida de capacidad de retención de humedad. Es además, al estar expuestos, como lo hemos hablado, la gente debe pensar que es como la piel, es como la piel de nuestro cuerpo, es lo que significa estos bosques. Al perderlos, entonces tú estás expuesto y empieza definitivamente, por ejemplo, a ir barriendo toda esa capa superficial, es lo que llamamos la erosión. Entonces se pierden esas capas superficiales de suelos, esto va a los ríos. Ahorita estamos viendo todos los días en las noticias que salen aquí con tus compañeros diariamente, cómo los ríos están produciendo avalanchas, están produciendo además procesos de desborde, inundación. En las zonas altas vemos cómo hay entonces grandes avalanchas, deslizamientos, ¿cierto? Hay una pérdida de esa capacidad de retención, lo que acaba de explicar con detalle Germán, y eso ocurre tanto en zonas planas como en las zonas de la cordillera, y el sistema empieza a colapsar. Entonces una cosa viene con la otra, entonces viene la erosión, viene la pérdida de fertilidad, viene la sedimentación en los ríos, vienen las inundaciones, vienen los desplazamientos poblacionales,
veranos tan fuertes como los que vimos este año, que fue muy importante, así como hubo ese momento de la gran sequía de Sao Paulo, podemos decir, oiga, que estos primeros 30 días del año 2022, y lo estamos preparando también con el equipo de la Fundación, un informe para mostrar cómo esos primeros días del año 2022 fueron críticos y no había un registro similar en los últimos 10 años. Pasó un poco desapercibido aquí en Colombia, si no fuera porque tuvimos entonces una gran mancha de material particulado que llegó a algunas ciudades que tienen la fortuna de tener... Y lo respiramos, ¿no? ¿Te acuerdas? Y lo respiramos. Entonces hubo una emergencia ambiental, así que se dice, ojo, porque todo ese material particulado que está llegando aquí tiene un efecto en la salud pública. Entonces mira cómo empiezan a crecer los fenómenos. Estamos cambiando el agua por polvo. Estamos cambiando. Sí, literalmente. Tal cual. En vez de la fruta, exactamente. Está llegando es polvo. Exactamente. Entonces, fíjate, perdimos la esponja y lo que nos llegó en vez del agua es ese material particular, ese polvo que tuvo una implicación también grande en salud pública. Entonces, el gran llamado es, oiga, ojo, pues lo decía Germán, hay una ingobernabilidad en la Amazonia, tenemos que trabajar conjuntamente con los demás países, no es posible pensarnos como sueltos o como independientes de este sistema, estamos interconectados, como lo has dicho tú, Fidel, aquí también le hacemos un llamado a quienes nos escuchan para que hagan conciencia de que somos parte de un planeta, parte de un sistema, lo que ocurre en cualquiera de estas zonas nos afecta a nosotros e igualmente lo que generamos aquí, tanto en términos de consumo, ¿cierto? En términos de consumo de energía, consumo de materias primas, consumo de alimentos, va a afectar lo que está sucediendo allá. Entonces, definitivamente estamos interconectados y un poco el llamado que tú haces y que también hace Germán respecto a los ríos voladores nos hace pensar y sentir, bueno, ¿por qué está llegando esta agua? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Y qué tenemos que hacer para que esto se mantenga? Claro, un agua que para muchos es fácil, ¿no? Las empresas, los hogares, el trabajo. Hay sitios en el planeta donde tener la facilidad del agua que tenemos nosotros no es lo mismo, pero qué bonito quienes están cerca de una montaña, por ejemplo acá en Bogotá, yo levanto la mirada a Cerros Orientales y estos días vi y me imaginaba, ¡ey! Ese es el río Volador, veo toda esa bruma encima de la montaña de los Cerros Orientales, asumo que viene de allí, de la Amazonía, trasladándose, visitando la Orinoquía, y me sentí conectado con la Amazonía. Yo pienso que aquí tenemos todos que tener un grado de sensibilidad, no ver la Amazonía y los bosques como algo tan lejano. No. Ellos están tan cercanos, Rodrigo, Germán, que nos garantizan agua y aire para respirar. Es increíble. Es tal vez el hallazgo científico comprobado con datos recientes. Está el señor Nobre en Colombia, Germán Poveda, hay varios científicos que han venido trabajando de eso. Es tal vez el hallazgo que tiene datos científicos que tiene una influencia todavía por verse mayor en nuestra forma de ver el planeta, de ver el país, y las consecuencias pues son enormes y estaríamos en la necesidad de desarrollarlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque la ciencia está hablando. Un pequeño dato, Fidel, para que la gente vuelva y se conecte. Sí. Es necesario que todos los chicos que se encuentran aquí en la Sabana de Bogotá, en algún momento de su proceso de educación, vayan a Chingaza y vayan a Sumapaz. Espectacular. ¿Sí? Los dos. Nosotros seguimos tomando agua del tubo. Sí, del tubo. Y resulta que ese tubo proviene, efectivamente, en el caso de Chingaza, es la cuenca del Orinoco, de donde estamos tomando esa agua. Y vamos a Sumapaz y es efectivamente ya la cuenca de la Amazonia, ¿cierto? En donde los ríos Duda, por ejemplo, que nacen allí en el Sumapaz, están migrando, exactamente, bajan hacia la Macarena y hacia esa interfaz entre la Amazonia y la Orinoquia. Entonces, es muy importante además que ellos vean cómo son las corrientes, cómo van subiendo, como lo decía ahorita Germán, y llegaban hasta un punto en donde se deposita y la famosa fábrica de agua. Los frailejones, los amigos. Claro, entonces veamos esto como una cosa interconectada y no como exactamente algo puntual y desagregado. Esa conciencia, digámoslo, de hacer parte de un sistema y de un gran cuerpo, es fundamental recrearlo, y particularmente aquí en los oyentes de Planeta Caracol, es fundamental invitarlos a hacer otra vez ese tipo de visitas para hacerse ver parte de un gran cuerpo. Pues mira que justamente ambas, Sumapaz y Chingaza, qué escenarios tan espectaculares. No es política, pero sí debe ser un asunto de quienes ejercen el poder.
en los currículums, en la formación educativa. Qué maravilla poder llevarlos, como dices tú, Rodrigo, a los estudiantes un día, un fin de semana, suma paz, subir, llegar allí, ver esos escenarios tan magníficos, ese verde, ese azul, sentirse cada vez más cerca del cielo, no sé, de donde llega nuestra agua, ver cómo allá hay una laguna que está absolutamente limpia, pero cuando llega a Bogotá el río, acá en el sur es una cloaca total. Yo diría y una tomar cosita, y es conciencia. que, así como te pasó cuando en Suma tus paz. oficios anteriores te volviste ambientalista, Sí, tú sabes. yo creo que la educación ambiental que nos están dando a veces a mí me deja como un sinsabor, Sí, es cierto. porque es como la parte de la culpa de la consecuencia. Sí. Yo recomiendo profundamente mi experiencia de 12 años de profesor, que tenemos que enseñar y aprender geografía. Geografía, entender el país, entender la diversidad biológica, geológica, humana de Colombia. Correcto. Mire, la naturaleza lo transforma a uno ella sola. Uy, sí, lo digo yo. Pero no necesitamos, quiero decir, no es para despreciar ninguna gerencia ambiental ni nada de eso, sino para entender que la sensibilidad más importante también me pasó a mí fue como caminante, como viajero, como paseador, y conocer que un río negro es distinto a un río blanco, que la cordillera oriental es distinta a la occidental, y entonces empezaron a decir, pero ¿qué es esta maravilla? Entonces, la geografía, mire, yo creo, señores, en cualquier escenario político de futuro inmediato tenemos que instaurar, restaurar la enseñanza de la geografía. Nada más transformador para estudiantes de alto nivel que me han tocado a mí que una visita a Chingaza, bien explicadita y entendiendo cómo las obras civiles hacen parte del gran sistema ecológico, etcétera. Aquí nomás en Ubaque uno ve un río negro que se llama negro y río blanco y se conjugan. Sí, ahí la pregunta es, ¿este por qué es negro? ¿Este por qué es blanco? Geología. Total, son muchas las preguntas, muchas las respuestas, pero una maravilla este diálogo esta mañana en Planeta Caracol con Germán Andrade, con Rodrigo Botero, porque estamos unidos por los bosques. Vamos a una pausa con toda la actualidad deportiva y seguimos adelante en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos adelante, estamos de sábado, estamos de fin de semana en Planeta Caracol, en Caracol Radio, unidos por los bosques. Hoy nos encanta compartir estos minutos con Germán Andrade, investigador de la EAN y ex subdirector científico del Instituto Humboldt. Por supuesto, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. También, lo más importante, ustedes, nuestros mejores amigos, nuestra mejor compañía, los oyentes de Caracol Radio, porque hemos ya profundizado sobre la fábula mágica que es más real que cualquier cosa, los ríos voladores, la importancia de lo que representan desde la Amazonía para garantizar el ciclo del agua amenazado por la deforestación, también por la falta de... If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Gobierno en estas regiones de los bosques. Ahora bien, quiero que entremos un poco hablar de esa ingobernabilidad en la región amazónica y también de mirar cómo ha sido la acción de nuestros gobiernos. Para no ir muy lejos, durante las últimas décadas hemos focalizado la mirada hacia los grandes emporios industriales, hacia las grandes ciudades, hacia el desarrollo urbanístico. Quizá no llegó el momento de no descuidar esa mirada, listo, manténgala, pero lancemos una gran mirada y focalicémosla en la Amazonía, en nuestros bosques, en nuestros recursos. Germán. En el territorio, es una mirada integral. Okay. De eso se habla y es como retórico, ¿no? Que integral, que holístico, que no sé qué, no. Es muy práctico. El asunto de los bosques, en el siglo pasado era un manejo de recursos naturales, y era madera, productos del bosque, y entonces se crearon instituciones para el manejo de los recursos naturales, parte de agricultura, después pasaron a un sector que llaman ambiental. Esto ya no es un sector ambiental. El agua es de todos, el agua es para todos. Esto es un asunto de política pública completa, integral. El Ministerio del Medio Ambiente actual
hace lo que cree que debe hacer, lo que le corresponde en gran parte, pero su accionar es totalmente insuficiente frente al reto de evitar que se apague el río Volador. Por ejemplo, si le dice, señores, se va a ver ese reto que es medible porque la ciencia está. Ese reto, ¿quién lo va a enfrentar? En esto hemos dicho, este gobierno habló del pacto de Leticia. Yo le diría a cualquiera que sea el futuro candidato, hay que retomar el pacto de Leticia y ponerle todos los fierros como política pública internacional de Colombia, como política geoestratégica para negociar con el resto del mundo, porque lo que pasa en la Amazonía, de lo que está pasando en la Amazonía puede tener implicaciones, ya se han visto, esto no es carreta, hay datos, se puede secar los acueductos de Sao Paulo, la ciudad más grande de Sudamérica, y otros tantos. Entonces aquí estamos llenos de información y de conocimiento y toca hacer una política pública internacional, en el caso del Amazonas, y internamente una verdadera política intersectorial, porque el Consejo Nacional Ambiental, que es lo que existe para eso, se reunió una vez en este gobierno. No. Entonces, un momentico, ¿de qué estamos hablando? El instrumento que existe apenas se reunió ahorita, semana pasada, de salida. Momento, pero como estos asuntos todos se deben hablar en el Consejo Nacional Ambiental, yo diría con una frecuencia mensual, para hacer seguimiento desde todos los sectores, porque aquí ya hemos visto, hay un problema de carreteras, esto no es un problema de sembrar solo árboles, bienvenidos los nuevos árboles, pero los árboles no me recuperan el río Volador, porque son 390.000 millones en la Amazonía los que hacen esa función. Eso no hay gobierno ni que lograra. Es que eso es otro tema. Eso es complementario. Los ecosistemas son irreemplazables, los que estamos perdiendo. Entonces es un tema de vías, un tema de seguridad nacional, de orden público, es de todos. Diplomacia. De diplomacia. Salimos fuera del mundo a decir que somos muy ricos en biodiversidad. Ahí estamos celebrando, es el regalo de la naturaleza, pero no lo que estamos haciendo nosotros por ella. Entonces, un momentico, vamos por partes. Entonces, esto tiene que ser realmente integral, y en lo que estoy viendo por ahí en los discursos, no veo tanta integralidad. No, es que están peleando demasiado, ¿no? Una campaña bastante... Si estuvieran peleando por la Amazonía, bienvenido. Excelente tinglado. ¿Tú qué opinas, Rodrigo? Pues, a ver, Fidel, yo creo que primero, definitivamente lo que estaba señalando Germán, es necesario mantener una política muy activa, proactiva respecto a la inserción de Colombia dentro de la cuenca amazónica. Obviamente, después del primer boom, y creo que fue una cosa acertada que se hizo desde este gobierno, en el sentido de proponer el pacto de Leticia, rápidamente veo que los colegas brasileños están empezando a reaccionar y a volver a querer centrar todo alrededor de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, y obviamente ellos en una política ya bilateral discutir los temas de proyectos de desarrollo, cosa que, digámoslo, ha sido bastante perjudicial a mi manera de ver con lo que ha sucedido con otros países, en particular con Bolivia y con Perú, pero pues nosotros no estamos exentos de eso, porque ya muchos de estos grandes proyectos que están haciendo, pretendiendo esa interconexión energética, de transporte y de materias primas entre la costa pacífica del continente con el Brasil, están teniendo ya repercusiones a nivel general, a nivel continental. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, y creo que hay que retomar ese liderazgo número uno con lo que dice Gemma. Lo segundo, creo que es absolutamente crítico también poner en la discusión lo que decíamos ahora, en el tema ya de políticas de educación. Tenemos que hacer que efectivamente esta nueva generación, que es la última que nos queda en este momento de quiebre climático tan importante, para que, lo que señalaba Germán, entiendan la geografía de su país. No es posible hacer conciencia planetaria si tú no recorres tu tierra, ¿sí? Tu planeta. Empezando, ojalá por tu país, ¿no? Y por tus regiones. Entonces, allí voy a dar un pequeño dato. Yo cuando estuve alguna vez, yo fui funcionario público, trabajé en parques nacionales, y recuerdo que alguna vez hacíamos una encuesta en varias ciudades, porque veíamos una desconexión muy grande entre ciudades capitales en departamentos periféricos del país, que tienen grandes áreas protegidas, pero en general la gente de esas ciudades no hablaban ni reconocían a sus áreas como tal. Hicimos una encuesta, Fidel,
Y te doy datos, había más del 90% de los niños en edad escolar y de bachiller que desconocían cuáles eran las áreas protegidas que existían en su departamento, y no solamente desconocían, sino que no las conocían. Terrible. Sí, entonces, ¿qué estamos generando? Estamos generando nuevas generaciones urbanas totalmente desconectadas de su ruralidad. Y si hablamos de las áreas protegidas, también puedo extender que no conocían tampoco, efectivamente lo señalaba ahorita Germán, qué culturas habitaban allí, ¿cierto? ¿Qué tipo de productos se generan allí? La gente todavía, o sea, la famosa historia del niño que piensa que la leche sale desde una bolsa, o de la gente del supermercado, que el pollo viene es sin plumas y que llegó también de un estante. No, eso pareciera un chiste, pero desafortunadamente sí estamos creando, digamos, una cultura allí. Entonces, un segundo aspecto es, hay que reinducir a que haya, digamos, un cambio fundamental en esa educación basada en una educación experiencial que nos pueda permitir conectarnos. Y pasemos ya al tema entonces de gobernabilidad. Por favor. El tema de gobernabilidad en la región amazónica colombiana probablemente es el más complejo de toda la gran cuenca. Es cierto que hay, digámoslo, condiciones ideales para el desarrollo de economías ilegales, para el desarrollo, digámoslo, de una gran cantidad de actividades depredadoras en la región de la cuenca, por la baja presencia institucional, estatal, por además una distancia histórica con los pueblos, tanto indígenas como ribereños que han existido, de colonos, exactamente. Pero en el caso colombiano hay un motor especial. Los últimos 5 años tienen un crecimiento inusitado que ni siquiera existió en los tiempos, digamos, lo que existía aquí, lo que llamaríamos lo que fue el periodo de conflicto con las FARC. En este nuevo periodo hay una amalgama que es muy importante señalar, porque se está produciendo un fenómeno, uno de conjunción de economías ilegales, la de la coca, la del oro, la de las tierras, la de la apropiación, ¿cierto? Que están además fundiéndose con otro tipo de inversiones muy grandes que están llegando, generalmente inversiones públicas y privadas. El tema de la expansión ganadera en Colombia es, en este momento, la expansión, porcentualmente hablando, la más grande de América Latina. Lo mismo que en el tema de acaparamiento de tierras, y ya lo habíamos hablado la vez pasada, la concentración de deforestación en Colombia tiene picos inclusive más altos que los picos mayores que tenemos en el Brasil, que sería el país con el cual nos podríamos comparar en ese sentido. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Un gran proceso, digámoslo, de inversión, de transformación, y ahora una migración también de procesos, digámoslo, de violencia armada. No es solamente el asunto con Venezuela, que es el que generalmente se menciona, digámoslo, también hay un proceso que está expandiéndose hasta el Brasil. Lo que ocurre hacia los lados de Tefé y Manaos es algo realmente importante. Esta conexión de Amazonia y Europa producto del tema del narcotráfico es crucial, y no hay, digamos, una conciencia política de cómo abordar eso. Eso viene desbaratando y destruyendo grandes áreas de pueblos indígenas y de zonas. Pero, Rodrigo, una cosita. Sí, señor. Es Dale, lo que estás diciendo. Cuando uno sale fuera del país, lee los discursos, narrativas de temas de causas de pérdida de biodiversidad por países o a nivel global, no aparece la palabra narcotráfico, no aparecen las economías ilegales. Estamos tapando el sol con la mano. Y lo sé porque participo en algunos organismos internacionales donde inclusive hablar de economías ilegales en genérico inmediatamente ya no es permitido, porque son organismos de Naciones Unidas donde tienen la obligación de tener consenso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En Colombia no es la ganadería, como se decía antes, no es la agricultura, como se decía antes, no es la minería, son esa conjunción de fuerzas en un territorio no gobernado. Exactamente. Y que tiene conexiones internacionales. Los mercados están fuera del país. Exacto. Entonces, lo que aquí está señalando Germán es el punto que me parece importante enfatizar, que es no solamente mirarnos al ombligo y pensar que nosotros y que somos tan especiales. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Y que nuestros procesos... No, es un mercado internacional que estudia, analiza y detecta que hay una configuración política territorial
en donde Colombia es un país, digámoslo, clave, pero que además está expandiendo esos procesos hacia las áreas vecinas. En el Sucumbíos pasa, en Loreto pasa, en el Ucayali pasa, en Amazonas y en Acre está sucediendo. Se configura un gran territorio en donde todas estas cosas se están cogiendo una dimensión altísima, y los mercados internacionales se están fortaleciendo. Entonces hay un mercado internacional del oro, tú sabes, sí, claro. La onza de oro hoy está a $1,950. La onza, ¿sí? O sea, explíqueme eso. El kilo de base de coca está a 4 millones de pesos en el campo en algunas zonas de la Amazonia colombiana, ¿sí? ¿Qué está pasando con cada hectárea de tierra? Valor cero. ¿Cómo está el kilo el kilo de carne en pie? Por favor, estamos hablando de que los animales están costando $1 millón, $1,5 millones, $2 millones de pesos en pie en el territorio. Con ese tipo de economías especulativas, pues, ¿cierto? Y un mercado internacional que jala, porque a pesar de que, como lo ha hecho Fedegan, de que el tema del mercado todavía es una porción ínfima, es cierto, pero el mercado es especulativo y la gente lo que está pensando y optando es por una preparación para un mercado de especulación y exportación. Entonces, lo que señala Germán me parece crítico, es no podemos descontextualizarnos, uno, de que hay un gran motor económico internacional presionando estos territorios, y dos, que tenemos la peor condición de gobernabilidad. Y es una gobernabilidad que no solamente termina en nuestra frontera, sino que se está expandiendo hacia nuestras áreas vecinas. Yo creo que este mensaje debe llegar ya a los tomadores de decisiones, a quienes van o aspiran a llegar a gobernar al país próximamente, pero al mismo tiempo a los oídos de todos los colombianos, porque es momento de levantar la voz, de levantar la mano y de tomar una posición activa, propositiva, por supuesto, frente a este gran debate. Por último, Germán, quiero consultarte una conclusión, un mensaje que le quieras dar a los oyentes, a las niñas, niños, a los jóvenes de 5 a 95 años que nos acompañan todos los fines de semana, porque todos tenemos de una u otra manera un valor, un papel que jugar en este debate. Bueno, 2 mensajitos. Por Uno, favor. conozcan su país. Sí. Hasta donde sea posible entrarnos en las fronteras de estos problemas. Conozcan su país. Eso, no hay ninguna materia, ningún programa económico, educativo, ningún que reemplace una experiencia dirigida, entendida, de visitar el territorio. Y segundo, a los voceros políticos, tengamos en cuenta que nadie, ningún movimiento político, por diferente que sea, se beneficia, ningún ciudadano se beneficia por la destrucción de la Amazonía. Es al revés. Ninguno se beneficia si todo sigue así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Necesitamos un consenso de sociedad urgente, más allá de las diferencias que tenemos. Y llegar a un debate también, Germán, profundo sobre la educación, el modelo educativo, qué estamos enseñando, porque desconocemos tanto nuestro país. ¿Qué reflexiones tienes a propósito de estos temas que hemos tocado hoy, Rodrigo? Unidos por los bosques. Consenso frente a nuestro territorio y la importancia que tiene para todos poder llegar a un consenso político. ¿Sí? Independientemente de cuál sea el enfoque de cada quien, debemos como sociedad, como colombianos, decir, perdón, este es un tema que es irrenunciable. Todos vamos a estar afectados si seguimos destruyendo lo que tenemos hoy como patrimonio natural, que es lo que nos permite nuestra pervivencia. Entonces, tiene que haber una claridad de que, como lo decía ahorita Germán, no es que seamos un país biodiverso, sino ese es el regalo de la vida, pero ¿cómo gestionamos gobernanza, sí, con la gente en estos territorios que nos permitan mantener, digámoslo, esa riqueza, y no solamente esa riqueza, sino poder utilizar efectivamente en términos de nuestro proyecto de vida, de nuestro proyecto cultural y político hacia el futuro, esas condiciones, ese patrimonio natural y cultural que tenemos en el territorio. Entonces, la gran invitación es, uno, a la gente exigirlo. O sea, es imposible, y lo hemos visto en el análisis que hacemos en Unidos por los Bosques, hay campañas que todavía no mencionan. No mencionan cómo proteger los ríos voladores, no mencionan qué pasa con nuestros bosques, no mencionan qué pasa con nuestras porosas fronteras que están ampliando y amplificando el conflicto, ¿sí?, territorial. ¿Cómo hacemos para cambiar la tendencia de que más de medio país lo tengamos hoy por hoy en una condición de ingobernabilidad y economías ilegales, siendo, digámoslo, el referente para la gente y para la población? Eso es cultivar conflicto. Entonces creo que hay que llamar la atención
para además este proceso electoral, en el sentido de que es necesario unirnos, ¿cierto?, por la protección de estos bosques y generar una política y un consenso entre todos para su gestión integral. Yo no puedo dejar de profundizar, en este caso, Rodrigo, ese mapa, esa investigación que ustedes, desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, han realizado en los últimos años, y es que me quedó grabado ese mapa donde se observa un cinturón rojo en la Amazonía, llegando a la parte de la cordillera, y ese cinturón rojo está representando el SOS porque se está rompiendo lo que conversamos con Germán, el ciclo del agua. No quiero que pasemos hoy sin mencionarlo, es sumamente grave. O sea, esto es una realidad, una amenaza latente que ya tiene heridas en la Amazonía y que puede romper ese ciclo del agua. Aquí en Bogotá tenemos un discurso, y es de que el agua de Bogotá está garantizada por las grandes obras de Chingaza, sin duda. Pero ojo, los ciudadanos del altiplano de la Sabana de Bogotá debemos saber, con datos y con conocimiento, que el agua de la Sabana de Bogotá no está garantizada por la destrucción de la Amazonía. Ese punto es clarísimo. Y la diferencia entre Bogotá y Ciudad de México es esa, que Ciudad de México en su entorno tiene páramos como tenemos nosotros. Allá el agua se bombea. El agua se bombea. Exactamente. Imagina el costo de nosotros bombeando el río Magdalena para Bogotá, o sea, para una sabana de Bogotá urbanizada toda, que sería otro peor escenario. Otro peor escenario. Pero ese cinturón, esa herida que ya tiene la Amazonía por la deforestación, minería, ganadería. Hay datos que son interesantes, hablando lo que se da, Germán, de la evidencia. La evidencia muestra que probablemente en los últimos 30 años hay un cambio que está todavía entre el medio grado a un grado en algunas áreas del piedemonte amazónico. Está relacionado directamente con un proceso de deforestación masivo que tenemos. Es increíble, pero digámoslo, todo ese cinturón que tú mencionas, Fidel, que hoy va desafortunadamente, desde el río Putumayo, porque viene subiendo desde Puerto Leguízamo, sigue hacia la Tagua, de allí sube por el Bajo Caguán, va por Cartagena, el Cheirá, San Vicente, la Macarena y el Guaviare. Digamos, toda esa frontera es de las áreas que tienen un cambio de uso del suelo y de cobertura. Cambió sus bosques a, en el mejor de los casos, pastizales introducidos. Más rápido en los últimos tiempos, en las últimas décadas en el país, esa es la zona que tiene una transformación más rápida. Y hoy efectivamente estamos encontrando que esas áreas ya empiezan a registrar también otros indicadores de salud pública que son bastante complejos. Entonces, como lo decíamos ahorita, sí, Bogotá habla porque el problema es del agua, pero allá tenemos poblaciones extremadamente vulnerables, en donde uno se expresa en salud pública, dos, lo hablábamos hace unos días con el embajador de la Unión Europea y otros líderes ambientales que mostraban cómo hay una sobreposición de las áreas de mayor deforestación con las áreas de mayor conflicto social y armado que hay hoy en Colombia. Entonces, es absolutamente directa esa relación, esa proporción, esa conflictividad ambiental no está disociada del conflicto social, político y armado que se está incubando cada vez más en Colombia. Entonces, no pensemos únicamente en una variable, pensemos que esto es un conjunto integrado de territorios, exacto, sí, de complejos, voy a decirlo como tratando de emular a Germán, complejos socioecológicos, ¿sí? En donde gente dentro del el territorio con como vemos gente, territorio y dinámicas. Y el gran llamado es, sí, tenemos la mancha roja, en la cual que confluye. Sí, confluye deforestación, pero también confluye conflicto armado, confluyen economías ilegales, sí, confluye falta de gobernabilidad, confluye corrupción, confluyen todos los elementos para que esto sea explosivo y tenga, digamos, unas repercusiones muy difíciles de manejar y además, como lo hemos señalado, llegando a un punto de no retorno, que es lo que queremos también señalar. Hay todas las evidencias para señalar que estos complejos socioecológicos en donde hay esta conflictividad pueden llegar a un punto de no retorno. Y ojo que nosotros tenemos experiencias en eso. Sí sabemos que por eso debemos estar unidos por los bosques. Germán Andrade, gracias Germán por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. ¿Cómo se sintió? Me sentí muy preocupado, más de lo que venía, porque ya compartiendo con ustedes se da uno cuenta del enorme reto y de la distancia
tan grande que hay entre el reto y el discurso y lo que se está pensando desde la política. Hay que seguir adelante. Rodrigo Botero, Rodrigo, gracias. Seguimos aquí adelante, unidos por los bosques. Muchísimas gracias, Fidel. Un saludo para todos y especialmente a un pequeño poblado que se llama Peñas Rojas, en el río Caguán, que el día de ayer sufrió un terrible accidente a las 2 de la madrugada, quedó totalmente incinerado. Otra vez hablando de las condiciones tan increíbles, tan infrahumanas que viven estas poblaciones en estas áreas selváticas, y es una demostración de por qué tenemos que cambiar y estar unidos por los bosques. Unidos por los bosques, es Planeta Caracol, es Caracol Radio. Qué gusto estar con ustedes y bueno, viene la programación, las noticias de fin de semana aquí en Caracol. Así hablamos, así vivimos en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.